Estamos de vuelta y ya tenemos a nuestro siguiente entrevistado, es Matías Poblete, fundador de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Y queríamos conversar contigo, Matías, porque fíjate que con respecto a la pandemia, prácticamente ha habido énfasis en casi todos los lugares. En los adultos mayores, en los niños, sí la educación, que la situación sanitaria. Pero para las personas que tienen problemas físicos o las personas que son discapacitadas, ha habido bien poco que se ha hablado sobre a ver cómo han tenido que sobrevivir y sobrellevar sobre todo esta pandemia y qué tanto les impacta, si es igual a los demás, es peor que los demás, si tienen ventajas de pronto. Me gustaría conversar contigo eso, Matías. Gracias por estar acá. Bueno, Fernando, muchas gracias por invitarme a este programa. Un saludo a todos quienes hoy día nos están viendo y escuchando. Precisamente el tema de la discapacidad es un tema invisibilizado en nuestra sociedad. No solo en la pandemia se habla poco al respecto, sino también viendo la contingencia en las actuales candidaturas presidenciales. Y por cierto, que las personas en situación de discapacidad han vivido situaciones muy terribles asociadas a la pandemia y que no se ha podido resolver de alguna manera. Te doy un ejemplo. El gobierno dictó una ley respecto de poder hacer uso de los fondos de las AFC para poder apalear un poco las desvinculaciones o la reducción de jornadas por las cuarentenas. Pero las personas en situación de discapacidad que reciben pensión de invalidez completa, que son un gran porcentaje de las personas con discapacidad que hoy día tenemos en Chile, no podían acogerse a esta ley, porque cuando se crean las AFC, no existía o se consignó más bien que las personas que recibieran pensión de invalidez no cotizaran y por ende no tienen a dónde echar mano para recibir un apoyo en estas circunstancias de suspensión de jornada o reducción de las mismas. ¿Las AFC qué son? Las administradoras de fondos de cesantía. De cesantía. Ahora, esto es algo que para que lo podamos poner en volumen, digamos. ¿De cuántas personas estamos hablando? Si que no sé si que existen cifras al respecto. Bueno, el último estudio que se realizó sobre discapacidad es del año 2015 y establece que el 20% de la población adulta está en condición de discapacidad, el 16,7% de la población total está en condición de discapacidad. Estamos hablando alrededor de los 3 millones de chilenos. 3 millones de chilenos. ¿Y esa discapacidad está de alguna manera catalogada en distintos tipos de discapacidad? Por cierto, hay una forma de establecer una clasificación de la discapacidad que tiene que ver con lo sensorial, que es lo visual y auditivo, lo mental, que puede ser de causa psíquica o intelectual, físico, que tiene que ver con afecciones que puedan ser en órganos internos, como insuficiencias renales, y también en órganos externos. Estamos hablando de dificultades para mover el tronco, las extremidades, pero siempre tenemos que pensar que la discapacidad no es solamente una condición de salud determinada, sino que incide mucho las barreras que existen en el entorno. Mientras más barreras, más agravada la condición de discapacidad, mientras más facilitadores, menos es la condición de discapacidad que pueda tener la persona. Ahora, Matías, durante todo este proceso, donde se ha hablado y ha habido de alguna manera ha habido una discusión sobre, por ejemplo, las personas que cuidan a terceros. Ha habido también situaciones sobre los adultos mayores, que incluso algunos se enojaron mucho porque les daban un par de horitas para que pudieran salir, dar una vueltecita y después tenían que volver a la casa en pandemia. ¿Cuál es la situación de ustedes? ¿Tienen por supuesto la capacidad y la voluntad de hacer las mismas cosas que los demás, pero por el hecho de tener estas limitaciones, ¿son más golpeados que el resto en pandemia? Por cierto que sí, cualquier situación que pueda poner en una posición de vulnerabilidad a un sujeto va a afectar el doble si ese sujeto, como es mi caso y como es el caso de muchas otras personas, está en una situación de discapacidad.
Hay muchas medidas que se adoptaron en pandemia que las personas en situación de discapacidad no podían acceder a ellas. Por ejemplo, era muy difícil para una persona que no ve poder sacar un permiso en la comisaría virtual, poder sacar el pase de movilidad de manera electrónica, por ejemplo. Entonces, de ahí es que se pone a la persona en situación de discapacidad en una posición de doble vulnerabilidad en estos contextos que son tan difíciles como una pandemia que nos ha afectado hace tanto tiempo ya. ¿Y cómo se enfrenta eso? ¿Cuáles son las formas? Porque tú tienes una fundación donde me imagino debe llegar mucha gente buscando atención o por lo menos, a ver, ¿cómo se puede colaborar mutuamente en una situación de este tipo? Mira, nosotros como fundación en este tiempo de pandemia no hemos parado y tuvimos que hacer una serie de transformaciones para poder seguir apoyando a las personas en situación de discapacidad, como por ejemplo entregar nuestra formación en oficios o formación para incorporarse al mundo del trabajo de manera telemática. Y eso significó contar con una plataforma que fuera completamente accesible, contar con docentes preparados para hacer educación a distancia a personas en situación de discapacidad y poder cumplir con nuestros objetivos, o uno de ellos que es colocar en puestos de trabajo a personas en situación de discapacidad previa formación. También estuvimos muy presentes trabajando en pos de prevenir la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en situación de discapacidad. Situación que se vio muy compleja en un contexto de pandemia, aumentaron los índices de violencia, no tenemos datos de cómo esto afectó a las mujeres en situación de discapacidad, pero sí sabemos que fue en una gran medida y ahí estuvimos entregando atención, desarrollamos un protocolo para poder apoyar a las mujeres en esta condición que son víctimas de violencia y esa fue parte de la contribución que hemos hecho en pandemia. Matías, normalmente tú probablemente lo has escuchado, que se sacan regularmente cifras que tienen que ver con gente que tiene acceso, por ejemplo, a la tecnología que les permite hacer clases a distancia para los niños, para trabajar, teletrabajo, en fin. En el caso de ustedes, por ejemplo, que tienen discapacidad, tú que eres no vidente, no solamente necesitan una tecnología, qué sé yo, que se comunique con el resto, pero además yo supongo que tiene que ser una tecnología relativamente especial. Por supuesto, existen hoy día, bueno, decirte que la tecnología es el mejor aliado para la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Hoy día un teléfono, un computador, una tableta que se adquiere probablemente ya viene con un estándar de accesibilidad que permite que personas sordas, personas ciegas, personas que tienen una discapacidad física, que puedan quizás ocupar el dispositivo con un puntero facial, ¿ya? Puedan utilizarlo y comunicarse haciendo uso de todas las herramientas que están ahí dispuestas. Pero hay una brecha importante que tiene que ver con que muchas personas en situación de discapacidad no conocen que esta tecnología existe y tampoco saben utilizarla. Y de ahí es que nosotros también hemos tenido que generar un apoyo muy directo a cada uno de nuestros usuarios para que puedan ser parte de estos procesos de formación, haciendo modalidades híbridas, usando plataformas de videollamada, usando aplicaciones de educación a distancia, visitas presenciales, entregarle también los dispositivos que requieren para poder ser parte de estos procesos, porque existen muchas personas que son, además de personas en situación de discapacidad, son pobres. La pobreza siempre ha estado ligada a la situación de discapacidad. Salió una encuesta que habla que las personas en situación de discapacidad no alcanzan a llegar a fin de mes, no pueden comprar sus alimentos, no pueden pagar sus gastos básicos de la casa, una situación muy compleja, que en un 53% de las personas encuestadas no podían llegar a fin de mes si no era con un crédito o con un préstamo. Mira, y eso es algo que ¿Ha sido estándar esa situación de siempre o en la pandemia se ha agudizado ese problema? Bueno, muchas personas en situación de discapacidad tienen enfermedades que se denominan de base y por lo tanto para ellos salir a trabajar puede ser mucho más difícil. Todavía los medios de transporte no están del todo
operativos en todos lados, todavía hay asuntos de aforo y eso impide que, por ejemplo, una persona en silla de ruedas pueda subirse adecuadamente a un bus y poder trasladarse a su puesto de trabajo. Existe el riesgo, ¿cierto?, de que el contagio se sume a su vulnerabilidad en su condición de salud y pueda tener un diagnóstico de COVID muy grave que le podría incluso quitar la vida a alguna persona. Por lo tanto, ciertamente existe un agravante y la pandemia ha empobrecido a las personas y en gran medida también a las personas en situación de discapacidad. Sí, ahora es bien interesante, Matías, porque cuando uno habla de personas en situación de discapacidad, uno tiende a ver, a pensar, o muchos tienden a pensar en personas que son, pero prácticamente imposibles de autovalerse. Y, a ver, yo tengo experiencia familiar al respecto. Dos hermanos de mi madre eran ciegos y sordos mudos. Su ceguera fue temporal, de hecho. Uno de ellos, Mauricio, cuando ya estaba con la ceguera bastante fuerte, fue el que me enseñó a andar en bicicleta. Y lo podía hacer perfectamente. El otro hermano de mi mamá, mi tío Gonzalo, era la persona más impresionante que yo he visto en mi vida. Era una persona que era escultor en madera, escultor en madera, pero con ¿cómo se llama esa? La sierra mecánica. Y él tenía que ir palpando la sierra con las manos y yo cuando lo veía, ya veía que saltaban los dedos por todos lados y nada, nunca. Y hacía unas vírgenes maravillosas, unos retablos extraordinarios, todo eso y se los daba a la familia, maravilloso. Pero tenían efectivamente problemas en otro tipo de cosas menores. Por ejemplo, mi tío Mauricio era fanático de la Católica y no podía ver tele. Entonces yo tenía que contarle los partidos. ¿Le relatabas el partido? Le relataba el partido. Vivió conmigo 3 años en el departamento y yo aprendí por eso las señas, hablar con él con señas en la mano. Tenía que hacer en la mano porque ya no veía. Pero lo que me sorprendió es que cualquier cosa que uno decía, él empezaba a hacer 10 preguntas más al tiro. Eran pero tremendamente, yo te diría, ganosos, de que no los trataran como si el mundo exterior no fueran parte de eso. Ahora, ambos están fallecidos hoy día, pero me sorprende el que todavía hasta cierto punto las personas con discapacidad sean casi de alguna forma tratados como si fueran personas que no tuvieran capacidad de valerse por sí mismos. Y tienen, me consta, pero necesitan ayuda. Así es. Bueno, esa es la realidad que viven muchas personas en situación de discapacidad, Fernando. Personas que tienen las competencias para desempeñarse en ámbitos que quizás nadie se imagina. ¿Quién podría pensar que una persona ciega puede ser escultor? Pues, eso no está en el imaginario colectivo de las personas, pero existen. Tu tío le gusta andar en bicicleta, a mí también, por mucho tiempo, aún teniendo muy baja visión, también me gusta andar en bicicleta. Yo sé conducir, por ejemplo, yo aprendí a conducir vehículos, no tengo licencia, no conduzco, por cierto, pero aprendí porque si hay algo que me gustan son los autos y todo lo que tiene que ver con ello. Pero aprendemos cosas y somos capaces de hacer mucho más de lo que las personas se imaginan, pero existe un descontento en las personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, un 74% de ellas piensa que no va a tener una mejor oportunidad laboral. Hay personas que dicen que su vida no va a mejorar en un corto plazo, por lo menos en un 30% de las personas en situación de discapacidad, porque se ve un panorama hacia adelante, no con muchas oportunidades, no con mucha esperanza en algunos ámbitos, porque falta mayor conciencia y falta que el Estado se ponga las pilas con las personas en situación de discapacidad. Le toca al Estado de Chile responder cómo ha funcionado en nuestro país la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y vamos a ver qué informe va a hacer nuestro país respecto de eso a la ONU, porque consideramos que si bien se han hecho cosas, ha sido todo muy lento y no ha habido mucha voluntad de generar los cambios que son necesarios.
Ahora, Matías, tú ahí mencionaste el que se siente de que no hay una consideración muy grande. Normalmente las cosas más relevantes, si tú quieres, o más que relevantes, las cosas que ocupan más publicidad en torno a la discapacidad en Chile, en la Teletón, en un caso específico, pero ¿qué pasa con las otras discapacidades? Con las discapacidades, por ejemplo, la visual, pero que tú no puedas ver. Bueno, no te limita todos los otros sentidos ni todo el resto de la vida. ¿Cómo funcionan las personas? ¿Cómo tienen que acomodarse para la realidad que les toca, más aún cuando tienes a un planeta entero en cuarentena? Bueno, la Teletón, si bien es cierto, tiene mucha visibilidad. Hoy día también otras organizaciones estamos buscando, ¿cierto?, que la discapacidad sea más visible, sea más conocida por las personas. Y por eso agradezco el espacio que tenemos de poder conversar en esta instancia. Y bueno, quienes estamos en situación de discapacidad buscamos hacer nuestra vida de la mejor manera posible. Yo me demoré, Fernando, casi el doble en sacar mi carrera de pregrado. Yo soy educador diferencial con mención en discapacidad intelectual, porque no siempre estuvieron los apoyos en la universidad. Yo estudiaba con cassette en ese tiempo. No soy tan antiguo, pero estudiaba con cassette porque uno tenía que llevar a grabar los libros a un lugar que se llama Centro de Grabaciones para Ciegos, que dicho sea de paso, tuvo que cerrar sus puertas por la pandemia porque no tenía fondos, y ahí muchos llevábamos nuestros textos y los grababan para luego nosotros poder estudiar. Y ellos grababan en cassette con voluntarios. Y mi mochila tenía 30, 40 cassettes, 50 cassettes de libros de educación, de psicología. Entonces, ese proceso, por ejemplo, demoraba mucho mi formación. Y yo me demoré, como te decía, el doble en sacar mi carrera. Después estudié un máster en Gobierno y Asuntos Públicos, que también fue difícil. No siempre los textos estaban en formato accesible, a pesar de que en ese periodo de estudio ya estábamos más adelantados en las tecnologías, pero bueno, es parte de. Yo soy papá, tengo 3 hijos, mis hijos saben de mi condición de discapacidad, me ayudan, me orientan, cuando juegan saben que el papá no ve, y tengo una esposa también que también no tiene discapacidad, y muchos dicen, oye, ¿y tu señora no tiene discapacidad? No tiene, ¿por qué tendría que tenerla? Claro, o sea, claro. Claro, parece como que fuera raro, como si fuese una especie obligatoria. Digamos. Exactamente. Ahora, dime una cosa, Matías, tú mencionaste ahí una cosa bien importante, que son los libros. Los libros para todo el proceso educativo es esencial. Los audiolibros, por ejemplo, han entrado bastante fuerte, pero yo tengo la sensación todavía que son carísimos. Sí, son caros y no son fáciles de adquirir. Y también no todos los textos académicos hoy día están en formatos accesibles. ¿Ya? Hay un tratado internacional que busca avanzar hacia una literatura académica, también recreativa, que sea más accesible. Pero falta mucho. Todavía hay universidades que trabajan con textos que son fotocopias, pero en PDF. Y si eso es una imagen, una persona que tiene discapacidad visual y usa un lector de pantalla como el que uso yo, no tiene acceso a ese texto. Pero hay tecnologías que hay que ocupar. Hay códigos QR que son accesibles. Hoy día hay software que en 30 segundos pueden transformar un texto en audio y uno lo puede escuchar sin mucho costo. ¿Ya? Hay software que incluso de forma gratuita funcionan para estos efectos, pero existe un problema que podríamos hablar de la alfabetización digital inclusiva, que hoy día es un tema dentro de las personas en situación de discapacidad. ¿Qué significa la alfabetización digital inclusiva en términos prácticos hoy día? El saber utilizar, por ejemplo, lectores de pantalla en teléfonos, en computadores, en tablet, el saber ocupar magnificadores de caracteres, el saber que existen y saber ocupar también asistentes de voz, ¿ya? Que uno por una instrucción le puede decir al dispositivo, redáctame un correo, léeme un correo o incluso sacar fotografía. Yo tengo una talla muy buena sacándole una foto a una persona en Freire, en la región de la Araucanía, porque mi teléfono permite eso. Pero después que yo saqué esa fotografía, nadie me creía que yo era ciego. Claro, te cree que estás fingiendo. Exactamente. Por último, Matías,
Estamos en medio de una convención constitucional que va a redactar y le va a ofrecer al país una nueva constitución. ¿Hay elementos que tú crees que debieran estar en esa constitución que tienen que ver con este tipo de cosas que estamos hablando y que hoy día no está, pero que mejoraría las condiciones de igualdad o las condiciones de los chilenos que tienen discapacidad? Mira, esta nueva constitución es una esperanza para muchas personas y también es una oportunidad. Y en ese contexto, mi posición y la posición de la Fundación Chilena para la Discapacidad es que la constitución, la nueva constitución, sea desde su origen inclusiva. Y esto significa que ojalá no tengamos un apartado especial para las personas en situación de discapacidad, sino que todos los derechos fundamentales, los derechos sociales, vengan con una perspectiva de inclusión. Por ejemplo, si vamos a hablar del derecho a la educación, que ese derecho sea a una educación inclusiva y de calidad, que termine con la segregación que tenemos hoy día en nuestro sistema educativo, donde se separa la educación especial de la regular. Si vamos a hablar de las ciudades, si vamos a hablar de la conectividad, pensemos también en las personas en situación de discapacidad, que hoy día no tienen siquiera una forma de transportarse para ir a un centro de salud, porque los medios de transporte no son accesibles. Y así, en cada uno de los ítems, ¿cierto?, de la nueva Constitución, incorporar este tema. Porque si lo hacemos aparte, algo nos va a quedar fuera y vamos a tener un apartado muy específico para las personas en situación de discapacidad, y la idea es que esto sea inclusivo. Sí, me parece absolutamente clarísimo lo que estás diciendo. Te quiero agradecer, Matías, por haber estado con nosotros hoy día. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Ah, pero de veras que tú tenías tu libro. Así es. Tu libro, sí. Aquí está, te lo entrego ahí para que lo puedas mostrar. Se llama Mujer, Discapacidad y Violencia. Habla acerca de la situación que viven las mujeres en situación de discapacidad en Chile, que son víctimas de violencia y no cuentan con un apoyo por parte del Estado. Esto lo hicieron ustedes. A raíz de varios programas de prevención de violencia que hicimos con mujeres en situación de discapacidad en la región metropolitana y de Valparaíso. Te agradezco mucho. Mujer, discapacidad y violencia, experiencias de mujeres en situación de discapacidad en torno a vivencias de violencia. Muchas gracias, Matías. Gracias a ti. Volvemos en un ratito.